la mesa 3 es el resultado de una convocatoria abierta que hicimos de un call for papers. Presentarán en esta mesa sus papers las personas que ganaron esta convocatoria. Nos acompañan entonces las siguientes personas que presentarán primero, aquellas que nos acompañan de manera virtual. De manera virtual nos acompañan Enrique Pimentel Palomino. Él es abogado con mención en Prevención y Control de la Corrupción por la PUC, máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid. Nos acompaña también Flavia Martínez Tarazona, candidata al Master of Public Policy en la Universidad de Oxford, con la beca Chevening otorgada por el gobierno británico. Y de manera virtual también en una copresentación, Perina Tania Ramos Contreras, licenciada en Derecho por la PUC, especializada en protección de datos y compliance, y Alejandra Contreras Loaiza, bachiller en Derecho por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que actualmente cursa una maestría en la Universidad Internacional de Valencia. Entonces, primero tenemos la sección de participantes virtuales y luego pediremos que nos acompañen las dos personas, las dos ganadoras de la convocatoria que han venido de manera presencial. Tiene la palabra entonces Enrique Pimentel Palomino, el primer ponente de esta mesa. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas. Es para mí un honor en esta noche peruana y en esta madrugada española presentarles una investigación que he venido trabajando con motivo de este gran congreso que reúne ilustres académicos sobre el delito de trata de personas y sus fines de explotación. Lleva por título La noción de dominio sobre la víctima en el delito de trata de personas y los retos interpretativos frente al teletrabajo en el Perú. Bien, para iniciar esta breve exposición, quiero iniciar, para la redundancia, con la siguiente pregunta. ¿Es posible someter a una víctima sin contacto físico? Es decir, el dominio puede no tener necesariamente una cercanía material, una cercanía fenomenológica, sino también una alternativa ontológica. Vamos a responder a esto en estos breves 10 minutos. En pantalla ustedes pueden verificar cuál es el cuerpo de mi investigación y son 10 apartados los que vamos a agrupar en esta exposición. Empezando primero explicando que la realidad peruana sobre el trabajo es lamentablemente preocupante. Primero porque el teletrabajo es una modalidad laboral que combina trabajo a distancia con el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, manteniendo la subordinación del trabajador aún sin proximidad física. Esto no es desde la actualidad, ya hace casi 7 décadas atrás nace y surge en Estados Unidos y al día de hoy vamos a ver las estadísticas que en el Perú resultan preocupantes. El problema es saber cómo se ejerce el dominio sobre la víctima sin la necesidad de una proximidad física en contextos de teletrabajo y las famosas TIC. Basta ver nada más las cifras oficiales desde el 2020 hasta el 2025, que en la actualidad el teletrabajo ya no solamente es una expresión de posibilidad, sino es una expresión de realidad. El 58.9% de población peruana felizmente tiene acceso al Internet. Y las zonas rurales, el 20.5% de este sector también tiene acceso a Internet. Y uno podría decir que solamente las personas con recursos y pocas vulnerabilidades pueden acceder al teletrabajo. Nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario. Justamente el teletrabajo nació para poder acceder con mayor facilidad al teletrabajo para estos sectores. Ahora, ¿qué se entiende por dominio desde el ámbito penal, ¿no? Tradicionalmente, se ha entendido el dominio como aquella persona que domina en un ámbito de la organización como el amo y señor de los hechos. La pregunta es si esto es suficiente el día de hoy. O podemos entenderlo como actualmente ya en los manuales de Derecho Penal Parte General, como el profesor Jesús María Silva Sánchez o profesores ilustres que en paz descansen como Santiago Mirpuch o Claude Roxin indican como aquel protagonista de la realización del tipo. Y esto lo comento porque el concepto tradicional de dominio
se ha entendido históricamente ligado estrechamente a la proximidad física y al control inmediato y en derecho y en el ámbito que nos compete del tratante sobre la víctima. El problema es limitado porque no solamente es conceptual, sino también jurisprudencial. El reto está entonces en saber si las nuevas tecnologías que permiten de por sí ejercer el control, vigilancia y situación de la voluntad a distancia pueden ser parte de un posible delito de trata de personas y, cómo no, de sus derivados, fines de explotación. Ya el teletrabajo y la vulnerabilidad de la persona están estrechamente ligados y se reconocen normativamente. El problema, como ha quedado claro en las cifras estadísticas, es que existe no solamente una falta de datos sobre la realidad de personas que trabajan y teletrabajan en el Perú, porque ya dicho sea de paso, la formalidad es inmensa, con mayor razón la informalidad en el teletrabajo. Existen vacíos de fiscalización, porque si bien es difícil para las instituciones ya de por sí fiscalizar un trabajo con cercanía material, será mucho más difícil seguramente para las instituciones verificar y fiscalizar a aquella persona que está en su casa y que posiblemente tenga un empleador fuera de nuestro país. Por tanto, las víctimas más expuestas son las personas que a la vez tienen una mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de mujeres, de migrantes, de personas en situaciones en sectores rurales, de jóvenes, personas en situación de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que genera claramente abusos de contratos encubiertos, de vigilancias invasivas o de endeudamientos por equipos, ¿no? En cuanto a la normativa y la jurisprudencia, la trata de personas y el trabajo forzoso no solamente están regulados en el Código Penal, pero lo importante acá es entender que el eje común es, además de la protección de la dignidad, el dominio, que es el eje transversal de las conductas, de los medios y de los fines de la trata de personas. El problema radica en que la jurisprudencia peruana tiene un límite porque parece inducir a que el dominio está reducido a la cercanía física. Basta con ver algunas sentencias y la jurisprudencia en general para poder saber que no existe al día de hoy, y espero equivocarme tras la revisión exhaustiva que he tenido, una sentencia que versa sobre la posible explotación telelaboral. No obstante, ya a nivel internacional, como decía el ilustre profesor Esteban al inicio, cité el caso Siliadín versus Francia porque explica muy bien que para que exista un dominio en estos delitos de trata de sus derivados, como por ejemplo la servidumbre, es necesario un control intenso. Y este control intenso aporta, además de la idea de asimetría estructural y sometimiento duradero, la no necesidad de un encierro físico, es decir, la no necesidad de una proximidad entre el tratante y la tratada, el explotador y la persona explotada. Por eso, yo les propongo un nuevo enfoque en esta investigación de entender el dominio, no desde un enfoque tradicional que el día de hoy, desde mi punto de vista, resulta insuficiente, y entenderlo más bien como un concepto normativo y flexible con la capacidad de poder sustituir la voluntad de la víctima. Por tanto, los elementos del dominio que por lo menos propongo podrían incidir en 6 puntos importantes. El primero de ellos es el control o subordinación. El segundo, la sustitución de voluntad, que yo preferiría decirle mejor autonomía o libertad. El tercero, la instrumentalización de la víctima. El cuarto, la vulnerabilidad y la vulnerabilidad aprovechada, como ya decía la profesora Patricia, y la reiterancia temporal. Y una última, y creo yo más importante, que me permite el día de hoy estar frente a ustedes, la no necesidad de la proximidad física. Ya existen ejemplos muy reiterados, basta entrar a la web para poder entrar a plataformas fraudulentas del crowdwork o esclavitud doméstica o coerción por deudas digitales. En conclusión, el dominio el día de hoy y las nuevas formas de esclavitud ya no necesitan cadenas físicas, sino también es posible un dominio con un control digital, cadenas a miles de kilómetros de distancias. Y quiero terminar con la siguiente frase: si cerramos los ojos ante la explotación digital,
Corremos el riesgo de que el teletrabajo, nacido como símbolo de libertad y progreso, se pervierta en la más sutil y peligrosa de las cadenas, capaz de esclavizar a distancia bajo el disfraz de la modernidad. Y lo que estoy haciendo con ustedes el día de hoy, a miles de kilómetros de distancia de mi amado país, es el claro ejemplo de que no necesito estar presente, y de la misma manera un tratante y un explotador no necesita estar presente para poder vulnerar la dignidad de las víctimas, y en simultáneo muy probablemente el día de hoy estemos sufriendo esto, y lo que ya advertía hace mucho tiempo el derecho laboral parece que está a ojos cerrados por el derecho penal. Muchísimas gracias y quedo atento a las posibles preguntas más adelante. Muchas gracias por la ponencia.